Eric, mi siguiente pregunta es, y aquí muchos sobrevivientes van a decir si es cierto, es que lo que a veces nos pasa es que tenemos cambios de estado de ánimo muy frecuentes. ¿Eso es normal? Bueno, la palabra normal es una situación complicada, pero en Ujú. el contexto de una enfermedad vascular cerebral, estos cambios de ánimo pueden ser una secuela. ¿De qué puede depender? Del lugar donde fue el infarto cerebral o la Ujú. enfermedad vascular Ujú. cerebral. Es un hecho que ciertas zonas del cerebro se encargan de nuestra regulación de emociones. Entonces, si mi infarto cerebral fue en estas zonas, en estas estructuras cerebrales o en las conexiones de estas zonas con otras, puede que estos cambios, en cuanto al emocional, sean tal cual una secuela de esto. Hay otros escenarios en que los cambios emocionales sean más por mi proceso de aceptación, por mi proceso de irme adaptando a esto. Entonces, Ujú. en ambos escenarios sí es frecuente. No es para menos que yo teniendo una vida, un trabajo, un rol de familia y todo esto, y me pasa una situación así, por supuesto, voy a tener situaciones emocionales, de eso no Ujú. hay duda. Entonces, el saber eso, que sí es frecuente, que no es nuestra culpa, de ahí podemos agarrarnos y entenderlo de cierta manera, ¿no? Ahora, podemos decir más que normal, es frecuente. Ah, ok. ¿Qué hacer al respecto? Ajá. Eh, Aquí también pues entra esa recomendación de poder tener un proceso psicoterapéutico que me apoye a ir pues ensamblando todo lo que me ha ido pasando, Ujú. poder entenderlo y darle un cauce. Eh, por ejemplo, puede haber ciertos pensamientos, ciertos eventos que me hagan cambiar de humor, ¿no? Quizás yo ande muy bien, pero recuerdo algo y me dé un bajón, Ujú. o sucedió algo en mi contexto, en mi familia, un algo y me dé un bajón. Pero Ujú. bueno, a partir de este trabajo terapéutico, pues podemos ir aprendiendo estrategias que me permiten darle un valor o un significado distinto a estas cosas. Porque es un hecho pues, que yo no puedo cambiar mi realidad, pero Ujú. sí puedo cambiar lo que yo pienso de ella. Cómo yo valoro mi realidad. Cómo cambiar esto es complicado de manera individual, pero Ujú. con el apoyo de alguien externo, un terapeuta, esto puede irse dando de una manera más fluida, de una manera más amena, y de una manera ah, más compasiva con nosotros mismos. Justamente es eso, ir entendiendo lo que me ha sucedido e ir resignificando mi vida para que esta situación emocional pues también pueda irse trabajando.